Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes también a los que están conectados en streaming. Y, y sobre todo, buenas tardes y muchas gracias, en primer lugar, al Instituto de Física de Cantabria. Tenemos aquí dos miembros, nada menos, que viene desarrollando una colaboración con este Ateneo desde hace años, con el ánimo, y yo creo que a lo mejor hasta a veces lo conseguimos, de divulgar la ciencia. Entonces, el primer agradecimiento al IFCA y en segundo lugar a Rosa Domínguez y a Silvia Mateos, que nos acompañan hoy en esta charla. Bueno, pues yo creo de tanto interés para el público en general, por supuesto a los científicos a otro nivel y a los académicos y a los físicos, pero desde luego yo como público me sumo al interés que genera este tema, bueno, pues al que ha contribuido sin duda pues toda la amplia publicidad y los últimos descubrimientos científicos que incluso han permitido acercarnos al público masivo al tema de los agujeros negros. Yo sin más le voy a dar la palabra a Rosa Domínguez, quien va a presentar y nos va a hablar un poco del currículum de esta investigadora que este Ateneo tiene hoy el honor de acoger. Te doy la bienvenida y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. La ponente de hoy es Silvia Mateos. Silvia es investigadora científica del CSIC y trabaja en el Instituto de Física de Cantabria, en el grupo de galaxias y AGNs. Ella ya luego explicará lo que es un AGN, bien en detalle, así que ya no lo destripo yo. Silvia hizo su doctorado aquí en la Universidad de Cantabria, trabajando en AGNs, y luego posteriormente hizo una postdoc de unos 6 años en Leicester, en Reino Unido. Después de esto vino de nuevo aquí al IFCA, a trabajar en el IFCA con un contrato postdoctoral, y tras ese contrato postdoctoral luego estuvo dando clases en la Universidad de Cantabria. Y ahora, en el 2023, sacó su plaza de investigadora científica. Ha publicado más de 80 artículos en revistas científicas. Es una investigadora excelente y una buena compañera, y estoy convencida totalmente de que hoy os va a contar un montón de cosas que no sabéis sobre agujeros negros. Y sin más dilación, pues damos paso a la charla de Silvia. Espero que os guste a todos. Sí. Una cuestión de orden. Habrá una charla y luego, como es habitual aquí, habrá un turno en la que se podrá establecer preguntas y coloquio. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye bien? De acuerdo. Pues lo primero, muchas gracias a Rosa por la introducción, y también al Ateneo por darme la oportunidad de venir a hablar de este tema tan fascinante que son los agujeros negros, y que está muy relacionado con el trabajo que he hecho a lo largo de toda mi carrera investigadora. Entonces, la charla que voy a dar se titula Búsqueda de los agujeros negros gigantes ocultos en el corazón de las galaxias. Y la verdad que resume muy bien el trabajo de investigación que he desarrollado a lo largo de mi carrera. Todavía hoy en día, después de más de 20 años trabajando en este tema, todavía me fascinan estos objetos que son tan increíbles y a la vez tan misteriosos, y espero que con esta charla consiga transmitir ese interés por este tipo de objetos a la audiencia. Entonces, si he logrado eso, me voy a ir contenta de esta presentación. De acuerdo. Entonces, bueno, normalmente me gusta moverme. Si dejáis de oírme, me avisáis de que me he alejado, porque normalmente cuando hablo no paro. Entonces voy a intentar permanecer cerca del micrófono. Entonces, antes de entrar en el tema de los agujeros negros, me gustaría dedicar unas transparencias, comenzar con una pequeña introducción que pueda ayudar después cuando nos metamos lo que es ya en el tema principal de la charla. Entonces, cuando me giro, ¿se me oye? ¿Se me sigue oyendo? Entonces, quería comenzar simplemente destacando, yo creo que hoy en día todos lo tenemos más o menos claro, que la astronomía nos ayuda a entender cómo se formó el universo
y cómo ha evolucionado con el tiempo. Y es en concreto en esta parte donde se centran mis investigaciones. Es importante destacar que, a diferencia de otras ciencias, la astronomía es una ciencia observacional. Nosotros no podemos coger estos objetos del universo que estamos estudiando y llevarlos a un laboratorio para trabajar sobre ellos o reproducir muchas de las condiciones físicas que se dan en algunos de estos sistemas en el universo. Entonces, nuestras investigaciones se basan en el estudio de la información que recogemos del universo. Y es importante destacar que, aunque en la astronomía clásica, se puede llamar así, esta información que recogíamos era la luz, la radiación electromagnética que recibimos de estos objetos del cosmos, esto ha evolucionado significativamente en los últimos años, de manera que tenemos otros mensajeros del cosmos que nos aportan información muy valiosa acerca de lo que está sucediendo del universo. Y eso viene muy bien ilustrado en esta figura que he añadido aquí, donde se muestra una galaxia activa. Para el final de la charla espero que todos entendáis a lo que llamamos galaxias activas, pero aquí lo importante es que hoy en día esta información que recogemos del universo nos llega en forma de luz, pero también en forma de ondas gravitacionales o también de partículas. Entonces nosotros estamos aquí en la Tierra, donde recibimos con nuestros detectores, con nuestros telescopios, toda esta información. Y es combinando toda esta información que recibimos del cosmos cómo podemos realmente entender lo que está sucediendo en el universo. En el caso de mis investigaciones se centran en el estudio de la radiación electromagnética, en el estudio de la luz que recibimos de estos agujeros negros gigantes. Aquí es importante destacar que nosotros solamente percibimos una parte muy pequeña de toda la luz que recibimos del cosmos. Es lo que llamamos la luz visible. Hay otros tipos de luz, otros tipos de radiación electromagnética que también recibimos del cosmos. Y es importante que lo recojamos todos para poder entender lo que está sucediendo en el universo. Eso viene representado en esta figura que se puede ver aquí, que representa lo que conocemos como el espectro electromagnético. Y esto es simplemente una compilación de todos los tipos de luz que recibimos desde del universo, desde la radiación menos energética, que son las ondas de radio, hasta la energía, hasta la radiación electromagnética más energética, que son rayos X y los rayos gamma. Por suerte, y lo digo aquí, la atmósfera nos protege de algunas de estas radiaciones electromagnéticas, de algunas de estas formas de luz, como son la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Y digo por suerte porque si llegaran a la superficie de la Tierra, eso no permitiría que se desarrollara la vida en nuestro planeta. Son radiaciones nocivas. ¿Pero esto qué significa en cuanto a las observaciones astronómicas? Que para poder recoger todos los tipos de luz del universo tenemos que combinar la información que nos llega a la superficie de la Tierra. Aquí tenemos, con los telescopios que tenemos en la superficie terrestre, esta es una imagen de uno de los observatorios astronómicos profesionales de mayor relevancia que tenemos, que es el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, y es destacado porque es donde he recogido yo gran parte de las observaciones utilizando la instrumentación en este observatorio de los datos que he analizado en mis investigaciones, pero también tenemos que enviar observatorios o telescopios al espacio. Y aquí se ve un resumen de algunos de estos observatorios o telescopios que tenemos actualmente en órbita en torno a la Tierra o algunos que se pondrán próximamente en órbita en torno a la Tierra. Y aquí quisiera destacar este que tenemos aquí, que es XMM Newton, uno de los mayores observatorios que detectan radiación de rayos X de la Agencia Espacial Europea y que ha recogido muchas de las observaciones que yo utilicé, por ejemplo, a lo largo de mi trabajo de tesis doctoral. Otro concepto que quería destacar en esta introducción es esto que viene aquí indicado, que viene aquí destacado, que es mirar lejos en el espacio, también es mirar más atrás en el tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Sabemos que la luz viaja a esta velocidad que viene aquí indicada, 300.000 kilómetros por segundo. Nada viaja más rápido que esta velocidad. Si uno piensa en las distancias en el universo, en el tamaño del universo y las distancias entre los objetos, estas distancias son enormes.
De manera que a esta luz que nosotros recogemos le lleva un tiempo viajar desde el objeto que la emite hasta nosotros, y cuanto más lejos se encuentran los objetos, más tarda esa luz en llegar a nosotros. Eso es lo que quiere decir esta frase que tenemos aquí. De manera que cuando observamos en la astronomía objetos que se encuentran cada vez más lejos de nosotros, estamos mirando al pasado, porque estamos mirando cómo eran los objetos cuando emitieron esa luz. En esta representación que viene aquí indicada en esta transparencia, podemos ver algunos números, algunos ejemplos que quizás ayuden a entender esto que muchas veces no es tan fácil de entender. Nosotros estamos en la Tierra como observadores, vamos a ver qué pasa con el Sol, que es la estrella que tenemos más cerca de nosotros. El Sol se encuentra a una distancia, viene aquí indicada, de 8 minutos luz. ¿Qué es esto de minutos luz? Esto suena un poco raro. En astronomía, como decía anteriormente, las distancias son enormes. Son tan grandes que no es eficiente para nosotros trabajar en distancias utilizando los kilómetros, porque trabajaríamos con números enormes. Entonces, trabajamos con otra unidad de medida de la distancia a la que llamamos el año luz. Y el año luz es simplemente la distancia que recorrería la luz a lo largo de un año. Pues en esta unidad tan rara que usamos los astrónomos, el Sol se encuentra a una distancia de 8 minutos luz de la Tierra. ¿Y esto qué quiere decir? ¿O qué relevancia tiene? Pues tiene la relevancia de que cuando si nosotros nos ponemos ahora a observar el Sol, no lo estamos viendo como es en este instante, en el momento en el que recogemos la luz, sino lo estamos viendo como era hace 8 minutos, cuando emitió esa radiación. Si nos alejamos un poco, al planeta de nuestro sistema solar, digamos más alejado del Sol, Neptuno se encuentra a una distancia en estas unidades de 4 horas luz de la Tierra, un poquito más de 4 horas luz de la Tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tomamos una imagen de Neptuno, estamos viendo cómo era Neptuno hace 4 horas. Nos alejamos un poco más, salimos de nuestro sistema solar y nos vamos a la estrella más cercana a nosotros después del Sol, que es esta que viene aquí, Próxima Centauri, que se encuentra a una distancia de 4,3 años luz. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tomamos una imagen como esta de la estrella, estamos viendo cómo era la estrella hace 4 años. Si ahora nos salimos de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, y nos vamos a una de las galaxias más próximas, la galaxia de Andrómeda, hacemos un salto en distancias bastante significativo. Yo creo que se puede ver con los números que vienen indicados. Pasamos de unos años luz a millones de años luz. Imaginaos lo que tiene que ser esto en kilómetros, o sea, números muy difíciles de manejar. Y esto para una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Cuando observamos esta galaxia, no estamos viendo cómo es esta galaxia ahora, la estamos viendo como era hace más de 2 millones de años. ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Hay muchas galaxias, hay pocas galaxias. Para intentar mostrar el número de galaxias o la riqueza de nuestro universo, he utilizado esta imagen tomada por el telescopio espacial James Webb, uno de los mejores telescopios que hemos construido y que se encuentra en estos momentos en el espacio, además que sale cada 2 por 3 en la prensa. Esta es una imagen tomada en el infrarrojo, en una de estas luces que nuestros ojos no pueden ver. Esta imagen muestra una cantidad de puntos, algunos con formas, otros bastante redonditos. Pues bien, la mayor parte de todos estos puntos brillantes que vemos en esta imagen son galaxias. ¿Y cuántas galaxias hay en este trozo de cielo que observó el James Webb? Miles de galaxias. ¿Y cuánto ocupa este trozo o esta imagen en el cielo? Viene aquí indicado. Todas estas miles de galaxias se encuentran en un trocito del cielo que es el equivalente a que yo estire mi brazo y coloque un granito de arena en el cielo. Pues ese tamaño de ese granito de arena es esto que vemos aquí y que contiene miles de millones de galaxias. Imaginaros lo que sería después extender eso a todo el firmamento. Entonces, como digo, el universo está lleno de miles de millones de galaxias como estas. Entonces, como nos gusta mucho el tema de los récords, cuál es el objeto más cercano, el objeto más grande, el objeto más pequeño, creo que puede ser relevante, ya que estamos hablando de mirar al pasado, pues señalar cuál es la galaxia más lejana
que hemos podido detectar. Y si no me equivoco, sigue siendo esta que tenemos aquí. Entonces, para observar estos objetos, estas galaxias, estos objetos tan alejados, lo que hacemos es tomar imágenes de regiones del cielo como las que he mostrado. Y muchas de estas imágenes nos han llegado de dos de los telescopios mejores que tenemos, que son el Hubble y el James Webb. Pues bien, el James Webb tiene el récord de detección de la galaxia más alejada de nosotros. Y esa galaxia se encuentra en esta imagen que vemos aquí. Desde aquí me cuesta ver dónde está. Es una imagen similar a la anterior y esa galaxia está en este cuadrito que ven aquí. Entonces, si hacemos un zoom y expandimos ese pedacito de esa imagen, podemos ver la pinta que tiene esa galaxia. Y es esta que tiene, es aquí, es la parte rojita de esta estructura que tiene este nombre que viene aquí y que se encuentra, lo tenemos, ¿dónde lo tengo indicado? O sea, está aquí. Esta galaxia nos muestra el universo cuando tenía menos de 300 millones de años. Es decir, es una galaxia que se encuentra a una distancia tan grande de nosotros que la luz ha tardado en viajar desde esa galaxia hasta nosotros más de 13.500 millones de años. Ese es el número, o ese es el tiempo que tenemos que tenemos que viajar hacia atrás en el universo para llegar hasta la edad del universo cuando se emitió la luz de esta galaxia. Creo que son unos números bastante impresionantes. O sea, nos estamos llegando a alcanzar, a detectar las primeras galaxias que se han formado en el universo. Y ya para terminar con la introducción y meternos en el tema de los agujeros negros, ya que estamos hablando de galaxias, yo creo que es de obligado cumplimiento en mostrar cómo creemos que es o qué pinta tiene la nuestra, en la que nos encontramos nosotros. Obviamente estamos dentro de ella, con lo cual no podemos obtener una imagen de la galaxia, pero sí que pensamos que tiene una estructura como la que vemos aquí. Es una galaxia de tipo espiral con un núcleo. Acordaros esto del núcleo de la galaxia, que es esta región central muy bien definido, muy brillante, y en torno a ella un disco con unos brazos, con esta forma en espiral, y por eso se la llama una galaxia espiral. ¿Y dónde nos encontramos nosotros en esa galaxia? Pues bien indicado con esta flechita que veis aquí. Nosotros estamos, digamos, fuera, lejos del núcleo, digamos, en los suburbios de la galaxia. Y simplemente, a modo de curiosidad, ¿qué contienen estas galaxias que hemos visto? Contienen gas y polvo, que se encuentran entre las estrellas, contienen estrellas, estamos hablando de millones de estrellas, cada una de estas galaxias, además de materia oscura, cuya naturaleza todavía no comprendemos, y todo esto unido por la gravedad. Y con esto termino la introducción de esta charla y pasamos al tema de los agujeros negros. Entonces, cuando hablamos, antes de entrar en los agujeros negros gigantes, que es el tema de mis investigaciones, vamos a un poco hablar de lo que son los agujeros negros, el concepto de lo que es un agujero negro. Entonces es importante destacar que no son unos agujeros que hay en el espacio, sino que son enormes concentraciones de material, de masa, que están comprimidas en volúmenes muy pequeños, en unas regiones del espacio que son muy pequeñitas. ¿Y cómo se define el tamaño de estos agujeros negros? Pues bien, es la región donde la fuerza que mantiene unido ese material, la fuerza de la gravedad, es tan intensa que nada, ni siquiera la luz puede escapar. Y aquí viene una ilustración de lo que sería un agujero negro en el espacio. Entonces, a modo de curiosidad, nosotros podemos convertir cualquier objeto con masa en un agujero negro. Y aquí tenemos el ejemplo de la Tierra, de nuestro planeta. Entonces, en el caso de la Tierra tal y como la conocemos, con el tamaño, con la masa que tiene y el tamaño que tiene, pues para conseguir escapar de la superficie de nuestro planeta, tendríamos que imprimir a un objeto una velocidad del orden de 11,2 kilómetros por segundo para poder escapar de la superficie de nuestro planeta. Si ahora nosotros empezamos a comprimir nuestro planeta y hacerlo más pequeñito sin cambiar la masa, este número crece. Cada vez es más difícil escapar de nuestro planeta. Esa velocidad va a subir. Si seguimos comprimiéndolo y lo comprimimos hasta llegar hasta la velocidad de la luz, ¿qué tamaño tendríamos que alcanzar? Pues eso es lo que viene indicado aquí. Para convertir nuestro planeta en un agujero negro tendríamos que comprimir todo nuestro planeta al tamaño de una canica. Y es entonces cuando convertiríamos nuestro planeta en un agujero negro y de su superficie, para escapar, necesitaríamos una velocidad igual a la velocidad de la luz. De manera que cualquier
objeto, cualquier gas, polvo que atraviese la superficie del agujero negro y se acerque más al centro del agujero negro, ya no puede escapar, porque necesitaría una velocidad para escapar superior a la velocidad de la luz. Esta frontera, este borde del agujero negro es lo que conocemos como el horizonte de eventos o el horizonte de sucesos. Por comparación, ¿qué pasaría con el Sol? Si quisiéramos convertir el Sol en un agujero negro, ¿cuánto tendríamos que comprimir nuestra estrella? Pues aquí viene indicado. Como es mucho, tiene mucha más masa que el planeta Tierra, lo tendríamos que llevar hasta un tamaño, hasta una esfera, comprimirlo hasta una esfera de 3 kilómetros. O sea, bastante pequeñito. Pues bien, con esto vamos a pasar a lo que es ya entrar más de lleno lo que es en el tema de los agujeros negros astrofísicos. Entonces, aquí en esta transparencia lo que indico es un resumen de los tipos de agujeros negros que conocemos. En astronomía, cuando observamos distintas poblaciones de objetos, bien sean estrellas, bien sean galaxias, o como hacemos también con los agujeros negros, una de las primeras cosas que nos gusta hacer es clasificar los objetos. Clasificarlos en diferentes categorías, según diferentes propiedades, porque eso de alguna manera ya nos empieza a ayudar a entender qué está pasando o qué diferencia unos objetos de otros. Y eso también se ha hecho para los agujeros negros. Y una de las propiedades que se usa para clasificarlos es una de las principales propiedades de estos objetos, que es su masa, cuánta masa contienen. Y aquí tenemos una de estas clasificaciones que los divide en agujeros negros estelares, supermasivos, de masas intermedias y primordiales. Es importante destacar, y aquí vienen indicados los rangos de masas, en el caso de los estelares, de unas pocas decenas de veces la masa del Sol, los supermasivos de millones a miles de millones de soles contenidos en unas regiones del espacio muy pequeñitas, los que son de masa intermedia, que tendrían que estar con masas entre los estelares y los supermasivos, y luego estos primordiales, aquí en el número, con masas del orden de unas cientos de miles de millones de soles. Observacionalmente están confirmados estas dos categorías de agujeros negros. Los de masa intermedia tenemos candidatos. Estos de masa intermedia son muy raros y difíciles de detectar, y de momento lo que tenemos son una serie de candidatos a agujeros negros de masas intermedias. Y estos primordiales, que se habrían formado pocos después del comienzo de nuestro universo, del comienzo del Big Bang, todavía no se han observado. O sea que de momento, como indico aquí, son hipotéticos. Entonces voy a comentar un poco más brevemente de lo que son los agujeros negros estelares para pasar seguidamente a los agujeros negros supermasivos. ¿Cómo se forman los agujeros negros estelares? Pues bien, son las fases finales en la evolución de las estrellas. Las estrellas también nacen, también crecen, y cuando agotan el combustible que tienen, pues se mueren. Entonces, las estrellas más masivas, y estamos hablando más grandes que el Sol, con masas superiores al Sol, cuando llegan a las etapas finales de su vida, lo que les sucede es que cuando agotan su combustible, la parte central, la estructura de la estrella cambia, la parte central colapsa y se produce una explosión violenta, como la que se indica en esta animación que se ve aquí. Lo que ocurre es que las capas externas de la estrella se expanden, viajan hacia el medio interestelar, mientras que el núcleo, la región central, se contrae. Dependiendo de cuánta masa queda en la estrella cuando se produce esta explosión, algunas de estas estrellas se acaban convirtiendo en estrellas de neutrones y otras, las más masivas, en agujeros, lo que conocemos como agujeros negros estelares. Y bien, en esta es importante destacar que, aunque aquí indico lo de agujero negro estelar, el agujero negro sería esto negro que veis aquí. O sea, esto otro se forma después. Entonces se crearía un agujero negro del que nada puede escapar, que no emite luz. Pero entonces, ¿cómo las detectamos? Pues tenemos la suerte de que muchos de estos agujeros negros estelares se encuentran en lo que conocemos como sistemas binarios. No están solos. Suelen tener estrellas compañeras que están ligadas a ellos por la fuerza de la gravedad. Y estos agujeros negros lo que suelen hacer es empezar a engullir material, a traer material de la estrella compañera. Este material no cae al agujero negro directamente, sino que lo hace siguiendo un movimiento en espiral que acaba formando esta estructura que ven aquí en torno al agujero negro, que conocemos como disco de acreción, un disco planito, donde se va acumulando todo el material que va girando en torno al agujero negro, cada vez en órbitas más pequeñas, cada vez girando más cerca del agujero negro, hasta que acaba siendo engullido por el agujero negro. Pues bien, lo que nosotros podemos detectar es la radiación, la luz
que emite el material en este disco. ¿Por qué? Porque mientras está cayendo el agujero negro, este material por proceso se mueve a diferentes velocidades, por procesos de fricción, se calienta hasta millones de grados. Cuando se calienta a estas temperaturas, se emite radiación en rayos X, se emiten rayos X, que nosotros, por suerte, hoy en día podemos detectar. Tenemos observatorios con los que los podemos detectar. ¿Cuántos de estos agujeros negros estelares pensamos que hay en las galaxias? Pues aquí tenemos los números. Podría haber millones de estos agujeros negros en cada una de las galaxias. Pero los agujeros negros que han sido tema de mis investigaciones son otros. Son lo que llamamos agujeros negros gigantes, agujeros negros supermasivos. Lo de supermasivos viene porque vamos a hacer un salto, estamos haciendo un salto de unas pocas masas solares de un agujero negro, ¿a cuánto? A millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Y estos agujeros negros gigantes no se encuentran se encuentran en las galaxias, pero no en cualquier sitio de la galaxia, sino en los centros de las galaxias. Esta es una ilustración donde se muestra una imagen de una galaxia que se parece mucho a lo que creemos que es la Vía Láctea. Pues bien, si tuviera un agujero negro gigante, supermasivo, este es el que viene representado de esta manera, se encontraría en el núcleo, en la región central de la galaxia. ¿Y cómo los podemos detectar? ¿Cómo detectamos o sabemos de la presencia de estos agujeros negros gigantes? La forma más inmediata de hacerlo sería observando cómo emiten luz, observando cómo influencian, cómo afectan a objetos que se encuentran muy cerca de ellos. Y para intentar explicar esto, y por cierto, así es como se detectó el agujero negro gigante que tenemos en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Nuestra galaxia también tiene uno de estos agujeros negros gigantes, que vamos a ver ahora, a continuación. Entonces, ¿y cómo funciona la técnica? Para un poco asociarlo a algo que quizás estamos más acostumbrados a ver, esta es una animación de nuestro sistema solar. Aquí tenemos el Sol, y no sé si se ve bien con la luz, tenemos aquí cerca, estos puntitos que hay ahí girando en torno al Sol, son lo que llamamos planetas terrestres, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y luego más alejados tenemos lo que llamamos los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y todos ellos se mueven, no sé si se ven bien, en torno al Sol. ¿Y por qué se mueven de esta manera? Parece que hay un orden. Todos los planetas giran en torno al Sol. Se mueven por los efectos de la atracción gravitatoria ejercida por todos los objetos con masa en el sistema solar, pero preferentemente por nuestra estrella, por el Sol, que es la que contiene la mayor parte de la masa que hay en todo nuestro sistema solar. Si nosotros ahora cogiéramos el Sol y, como decía anteriormente, lo convertimos en un agujero negro, ¿qué tendríamos que hacer? Comprimir toda nuestra estrella hasta un tamaño muy chiquitín, de 3 kilómetros de radio, hasta un tamaño muy pequeño. ¿Eso tendría una influencia en el movimiento de los planetas? ¿Tendría alguna influencia? No, la respuesta es que no. Seguirían moviéndose igual. ¿Por qué? Porque estos agujeros negros solamente tienen una influencia muy significativa. Todos estos efectos que conocen, que pasan en las proximidades del agujero negro, solo suceden cuando nos acercamos mucho a lo que es a la superficie del agujero negro. No cambiaría nada en cuanto a los movimientos. Por supuesto, en cuanto a la vida en la Tierra sí que cambiarían las cosas, porque perderíamos la luz, perderíamos el calor que permite la vida en la Tierra. Pero el movimiento no cambiaría. Pues algo similar es lo que se buscó en el centro de nuestra galaxia para buscar si contenía un agujero negro. En vez de mirar planetas, lo que se buscó es... Esta es una imagen del centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, donde hay una gran acumulación de gas, de polvo y de estrellas. Pues lo que se buscó es esas estrellas, las estrellas que se encuentran más cerca del centro de nuestra galaxia, siguen movimientos similares a lo que vemos en nuestro sistema solar, o cada una va a su bola, o sea, cada una sigue su camino, que es lo que esperaríamos si no hubiera un agujero negro en el centro. Pues esa es una de las técnicas en las que podemos encontrar, por lo menos inferir la existencia de agujeros negros gigantes en los centros de las galaxias. En el caso de la nuestra, se han tomado medidas, los científicos tomaron medidas durante más de 20 años para seguir el movimiento de las estrellas más cercanas al centro de nuestra galaxia. Y eso es lo que viene indicado en esta animación que ven aquí y que voy a poner a... ¿Sí va? Cada una de estas líneas, o cada uno de estos puntitos, representa una estrella muy próxima al centro de la galaxia. Y la línea lo que nos indica es el recorrido que sigue. Entonces, se han medido durante más de 20 años varias decenas de estas estrellas y se ha seguido cuál es su movimiento.
Y lo que se ha encontrado es que no se mueven cada una a su manera, sino que todas giran en torno a algo que se encuentra más o menos por aquí, todas orbitan, giran en torno a algo que se encuentra ahí, pero que no vemos. Cada una de estas estrellas nos da el movimiento de estas estrellas nos da una pista clave de lo que está pasando en el centro de nuestra galaxia, de qué hay en el centro de nuestra galaxia y que de alguna manera está influenciando el movimiento de estas estrellas. Lo que sabemos es que todas se mueven en torno a un objeto invisible que no es muy brillante, que no detectamos y que tiene una masa entre 3 y 4 millones de veces la masa de nuestra estrella. Entonces, un objeto con una masa tan grande que se encuentra, bien indicado aquí, que se encuentra en una región tan pequeñita del espacio y que además no es muy brillante, no puede ser otra cosa que un agujero negro supermasivo. Para intentar un poco destacar, que vean la importancia de este resultado, esto llevó a los investigadores que los tenemos aquí, que lideraron este trabajo, a obtener el Premio Nobel de Física en el año 2020. O sea, fue un logro muy importante. Pero como he dicho anteriormente, estos agujeros negros gigantes hoy en día sabemos que residen en la mayoría, si no todas las galaxias, por lo menos en las más grandes. Sabemos que todas contienen en su núcleo un agujero negro gigante. Pero claro, si nos acordamos de la transparencia o del comienzo de la charla donde hablaba de las distancias, y fijaros las distancias a la distancia a la que se encontraba una de las galaxias más próximas a nosotros, y pensamos las distancias a las que se encuentran otras de las galaxias que hemos visto en algunas de las imágenes, son distancias enormes. De manera que no tenemos instrumentación capaz de seguir el movimiento de las estrellas que se encuentran en su núcleo. No somos capaces de resolver, de distinguir estos movimientos en las galaxias. Entonces, si no podemos usar esta técnica en otras galaxias y sabemos que ni la materia ni la luz consigue salir una vez atraviesa la frontera del agujero negro, ¿cómo sabemos que estas galaxias ocultan agujeros negros supermasivos o agujeros negros gigantes? Pues por suerte tenemos diferentes formas de detectarlos. Y una de las más fascinantes y que por fin se puede mostrar en una charla es esta primera que indico aquí, que podemos tomar imágenes de los agujeros negros. Hoy en día ya hemos conseguido imágenes de 2 de estos agujeros negros gigantes, utilizando el que se conoce como el telescopio del horizonte de sucesos. Pero tenemos otras técnicas. Podemos observarlos mientras crecen, porque a pesar de que son mucho más grandes que estos agujeros negros estelares, la forma en la que crecen es muy similar. A pesar de que estamos haciendo un salto de unos pocos soles de masa a millones de masas solares, realmente en las proximidades del agujero negro las cosas se comportan de una manera muy, muy similar. Y esto es lo que he utilizado yo durante mis investigaciones para buscar estos agujeros negros gigantes en el centro de las galaxias. Hay otra técnica que podemos utilizar también hoy en día en la astronomía y que es importante mencionar, que es la detección de las ondas gravitacionales, la fusión de las que se producen cuando se produce una fusión de agujeros negros o de estrellas de neutrones. En el caso de los agujeros negros de masas estelares, la instrumentación que tenemos hoy en día para la detección de ondas gravitacionales es capaz de detectar, digamos, estas ondulaciones en el espacio-tiempo, los podemos detectar. Pero en el caso de los agujeros negros estelares, de los agujeros negros supermasivos, las ondas que producen se escapan todavía a la detección de la instrumentación actual. Tenemos que esperar a la próxima generación de observatorios de ondas gravitacionales para poder detectar estas señales de fusiones de agujeros negros gigantes. Entonces voy a empezar hablando mostrando las imágenes que tenemos, las primeras imágenes que tenemos de estos agujeros negros gigantes, que como decía, fueron obtenidas por el telescopio del horizonte de sucesos, que al final es una colaboración de más de 300 científicos de 80 instituciones a lo largo de todo el mundo y donde también hubo una importante participación de la comunidad española de científicos. Y lo que utilizaron para obtener esas imágenes que vemos aquí fue una red de radiotelescopios distribuidos a lo largo de todo el planeta y que funcionaban de tal manera que esto era equivalente a tener un telescopio capaz de detectar radiación con un tamaño igual al tamaño de nuestro planeta, al tamaño de la Tierra.
El obtener imágenes de esos agujeros negros fue un hito histórico en astronomía, porque nos da una prueba directa e irrefutable de la existencia de estos agujeros negros, porque el resto de técnicas que tenemos, digamos, son técnicas indirectas, no podemos ver estos agujeros negros gigantes, pero ahora sí. ¿Y qué dos agujeros negros hemos conseguido ver, o podemos ver, o hemos conseguido imagen? Son estos dos que tenéis aquí. El primero, estas observaciones se realizaron en el año 2017, pero para este primer agujero negro, M87, se publicaron en el año 2019 y para el agujero negro de nuestra galaxia, un poco más tarde, en el año 2022. M87 estrella es un agujero negro que se encuentra en la galaxia Messier 87 y, como digo, el de nuestra galaxia, que es este que tenemos aquí, se denomina Sagitario A estrella y se denomina así porque se encuentra en una región del cielo donde se encuentra la constelación de Sagitario. Este agujero negro, o esta imagen, nos muestra un agujero negro, digamos, en el límite inferior de masas del rango de estos agujeros negros gigantes, mientras que M87 estrella se encuentra, digamos, próximo al límite superior de masas de estos agujeros negros gigantes que conocemos. Para tener una idea de las escalas o del tamaño de estos agujeros negros, no sé si lo pueden ver en las imágenes, vienen indicados. Aquí, por ejemplo, en el caso de Sagitario A, con una masa de 3-4 millones de veces las del Sol, esta estructura contiene, es del tamaño de la órbita de Mercurio, del planeta más cercano a nuestro sistema solar. En el caso de M87, que como digo es mucho más masivo y es más grande, nuestro sistema solar estaría incluido aquí. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es una región oscura y una región brillante en torno a esa región oscura. Esta región oscura es lo que llamamos la sombra del agujero negro y lo que tiene es un tamaño del orden de unas 3 veces el tamaño del horizonte de eventos, horizonte de sucesos del agujero negro. O sea que esto es lo que llamamos las sombras del agujero negro. Y esto que ven aquí brillante, esto es material que está cayendo al agujero negro. Y de nuevo estamos utilizando una luz que nosotros, para poder tomar estas imágenes, hemos usado una luz que nosotros no podemos detectar con nuestros ojos, en este caso son ondas de radio. Esto es una imagen utilizando ondas de radio. Pues bien, ¿cómo crecen estos agujeros negros gigantes? Como decía anteriormente, se alimentan de material igual que los agujeros negros estelares. ¿Pero qué tragan estos agujeros negros gigantes que se encuentran en los centros de las galaxias? Gas y polvo o incluso estrellas que se acercan lo suficientemente al agujero negro como para que sean atrapadas y caigan. En el caso del agujero negro que tenemos en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, se encuentra en una fase inactiva, llamamos una fase, digamos, semidormida. ¿Por qué? Porque probablemente ha consumido ya prácticamente todo el material que tiene en la galaxia lo suficientemente próximo como para capturarlo, entonces, digamos, tiene fases en las que traga algo más de material y se activa, pero son producción de emisiones esporádicas y muy débiles. Y hemos detectado una de estas, digamos, reactivaciones del agujero negro, como se puede ver en esta imagen que les muestro aquí, donde tenemos, eso, de nuevo, la imagen del centro de nuestra galaxia, y en este cuadrito que vemos aquí tenemos una imagen tomada con un observatorio de rayos X. Esta es emisión de rayos X que procede del centro de nuestra galaxia. No sé si lo ven, que tenemos un puntito brillante, que prácticamente no varía, pero luego a la derecha, no sé si lo han podido ver, otro punto que se hace brillante y se apaga. Ese es el Sagitario A estrella, que ha engullido material y ha metido radiación asociada con esa actividad, con tragar material. Pero como digo, son emisiones esporádicas y muy débiles. Pero ¿qué pasa en los casos donde estos agujeros negros tienen mucho material para tragar, donde tienen material suficiente y pueden estar, digamos, tragando material y creciendo durante largos periodos de tiempo? Entonces pasan unas cosas fascinantes. Se convierten en lo que nosotros llamamos núcleos galácticos activos. Se desarrolla un montón de actividad en torno al agujero negro y esto nos permite detectar o nos da otra forma de detectar la presencia de estos agujeros gigantes en otras galaxias, cuando se encuentran en una fase de crecimiento activa, cuando están engullendo un montón de material y durante mucho tiempo procedente de la galaxia. No sé si ha salido la animación. Y lo que ocurre es, ese material cae en torno al agujero. El agujero negro estaría aquí, en el centro de la imagen. Se forma este disco de material, un disco de material con material caliente que emite un montón
de radiación y además, cuando tenemos un montón de actividad, también se expulsan partículas en direcciones perpendiculares a este disco de material y a veces hasta vientos. Se expulsa material del disco con lo que llamamos vientos de los AGNs. ¿Y cómo de brillantes o cómo de brillante es este disco cuando tenemos al agujero negro activo, cuando le tenemos creciendo de manera activa? Pues toda esa luz que emite este disco de material, que recordamos, tiene un tamaño del orden del tamaño de nuestro sistema solar. Toda esa luz que se emite puede llegar a superar la emisión de todas las estrellas de una galaxia, de los millones de estrellas que contiene una galaxia. Ese núcleo puede llegar a ser mucho más brillante que toda la galaxia, de lo que lo llamamos núcleos galácticos activos. Para ilustrar cómo son estos núcleos tan brillantes, muestro aquí una imagen obtenida con el telescopio espacial Hubble. Estos núcleos activos, a los más brillantes, los llamamos cuásares. Y aquí tenemos una imagen del primer cuásar identificado, llevamos, como pueden ver aquí, en los años 60, ya hace tiempo que conocemos de la existencia de estos objetos tan fascinantes, que es 3C273. Se encuentra en una galaxia elíptica gigante, en la constelación de Virgo, y es uno de los cuásares de estos AGNs muy luminosos más conocidos. Para que vean, la luz tarda, está a una distancia que la luz tarda en llegar a nosotros, esta cantidad, más de 2 millones de años en llegar a nosotros. Con lo cual, en esta imagen estamos viendo cómo era este objeto hace más de 2.000 millones de años. ¿Y qué es lo que intento mostrar con esta imagen? Pues bien, si tomamos una imagen de este cuásar, vemos esto que lo vemos con una pinta, como esta que vemos aquí, un objeto muy brillante. Y parece un objeto puntual, vemos un montón de radiación como redondeada, pero vemos la galaxia, porque como decía, estamos hablando de un agujero gigante que está en el centro de la galaxia. Es imposible verla. Es tan brillante que domina sobre toda la emisión de la galaxia. Pero tenemos técnicas que nos permiten enmascarar, que nos permiten bloquear la emisión del cuásar para conseguir así ver la galaxia que contiene a estos objetos. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, con este cuásar que ven aquí. Si no bloqueamos la emisión del cuásar, domina toda la emisión del objeto, pero una vez que la bloqueamos conseguimos ver la forma o conseguimos ver el resto de lo que hay en esta estructura, conseguimos ver la galaxia que lo contiene. Entonces uno podría pensar, bueno, si entonces utilizamos los núcleos galácticos activos para buscar estos agujeros negros gigantes en el centro de las galaxias, como son tan brillantes, tendría que ser muy sencillo. Tendría que ser muy fácil detectarlos. Bueno, pues no, el universo no nos lo ha puesto sencillo. Nos lo ha puesto difícil. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que cuásares como el que les acabo de enseñar, AGNs tan brillantes, son una minoría de toda la población de agujeros negros gigantes que tenemos en el universo en una fase activa de crecimiento. La mayoría de esta actividad se encuentra rodeada de enormes cantidades de gas y de polvo que oscurecen, que digamos, bloquean toda esa emisión y no permite que nos llegue a nosotros. Y eso es lo que viene ilustrado en esta imagen que ven aquí. De nuevo, una galaxia y en el corazón de esa galaxia un agujero negro. Y esto sería, digamos, como un zoom, como, digamos, ampliar una imagen esto no es una imagen real, es, digamos, una recreación de lo que creemos que está sucediendo. El agujero negro se encontraría aquí adentro y ven toda esa luz brillante que está rodeada de mucho gas y polvo que impide que esa luz nos llegue a nosotros. Pero además, y encima, la galaxia que a la que estamos apuntando no se encuentra, digamos, de cara, sino que encima la tenemos de lado, o sea, la giramos, en vez de tenerla así, la giramos así. No solo tenemos este material que se encuentra en el núcleo de la galaxia impidiéndonos o poniéndonos difícil la detección de estos objetos, también todo el material que hay en la galaxia. Con lo cual no es sencillo la identificación de estos sistemas. Y aquí es donde entra en juego las diferentes luces que tenemos en el espectro electromagnético. Estos objetos o este material impide que lleguen ciertas luces hasta nosotros, pero no todas. Hay luces o hay emisión que sí que puede llegar hasta nosotros, como son, por ejemplo, las ondas de radio, y que podemos utilizar para detectar la presencia de estos agujeros negros. Entonces, en el caso de que utilizáramos solo la luz visible, ¿qué ocurre? Toda esta luz que se emite en las proximidades del agujero negro,
estaría bloqueada por todo este material, y si nosotros tomáramos una imagen en luz visible, en la luz que nuestros ojos son capaces de detectar, veríamos una estructura o una galaxia que en principio no nos llamaría la atención. Sería una galaxia con su gas, con su polvo, con sus estrellas, y en principio no tendríamos ninguna señal de que algo está sucediendo en el corazón de esta galaxia. Pero la cosa cambia cuando cuando utilizamos detectores que trabajan con otras partes del espectro electromagnético. Y eso es lo que indico en esta imagen que se ve aquí, donde se muestra esa misma galaxia. Ahora cojo esta misma galaxia que se conoce como Centaurus A, una de las galaxias muy bien estudiadas en diferentes partes del espectro electromagnético. De nuevo, aquí tenemos la imagen óptica de la parte más central de esa galaxia y cómo vemos esa galaxia cuando nos vamos a otras luces, cuando nos vamos a los rayos X y tomamos imágenes en rayos X, o en el ultravioleta, o en el infrarrojo, o incluso en radio. No tiene nada que ver. Yo creo que es bastante evidente con este ejemplo que la pinta que tiene la galaxia en unas luces o en otras es muy diferente. Por ejemplo, los rayos X, en el caso de los rayos X, encontramos tanto en rayos X como en radio estos chorros, estas estructuras, estos filamentos que parten de donde se encuentra el agujero negro y que viajan grandes distancias. Grandes distancias significa que pueden incluso ir más allá de la galaxia, pueden incluso salir de la galaxia. Esto es lo que llamamos chorros de partículas. Y esto nos muestra, es una señal clara de la existencia de un agujero negro activo, creciendo en masa, en el corazón de la galaxia. En radio encontramos lo mismo, seguimos viendo esos chorros de partículas y luego todas estas estructuras que es simplemente la interacción de ese material con el material que se encuentra por el camino. En el caso del infrarrojo, ¿qué nos puede aportar a estas observaciones? Pues el infrarrojo nos muestra el contenido de polvo de las galaxias, polvo frío en las galaxias. Y esto nos ayuda a entender cuáles son las estructuras, por ejemplo, en la región central que están oscureciendo nuestros núcleos galácticos activos. Pero luego tenemos otras observaciones, como es el ultravioleta, que también nos aportan información acerca de lo que está pasando también en la propia galaxia, como es la formación de estrellas. Lo que está claro es que y espero que haya podido mostrarlo con esta imagen que he enseñado, es que cada banda del espectro electromagnético, cada luz nos da o nos revela una parte distinta de la estructura compleja de los AGNs. Nos da una pista que nos permite que tenemos una pieza de este puzzle que necesitamos completar para entender lo que está pasando en las proximidades de estos agujeros negros gigantes. Centaurus A no es un caso aislado. Aquí se muestra, esta imagen sería la imagen combinando estas imágenes que he mostrado anteriormente, se las ponemos todas juntas. Esta es la pinta que tendría, el aspecto que tendría la galaxia si fuéramos sensibles a la vez a todo el espectro electromagnético, a todas las luces. Y aquí tenemos otros ejemplos de otras galaxias. En las partes centrales, todas ellas contienen AGNs, contienen núcleos galácticos activos, AGNs, agujeros negros gigantes, creciendo de manera activa, y podemos ver todas las estructuras que se forman alrededor de esa parte central de la galaxia, incluso en las afueras de las galaxias, y que nos dan pistas sobre la actividad que está sucediendo en las regiones centrales de estos objetos. Entonces, con esto quería terminar. Entonces espero que haberles convencido de que estos agujeros negros gigantes son unas piezas fundamentales que necesitamos estudiar para comprender el universo. No solamente son fascinantes, o su estudio es interesante porque nos permiten investigar cuáles son las condiciones o cómo se emite la luz o las condiciones de la materia cuando se encuentra en unas condiciones extremas de gravedad o de temperaturas. Hemos hablado de millones de grados, que es cuando se emite la radiación en rayos X, sino que también son importantes porque toda esa actividad que he indicado, todos esos chorros, todas esas estructuras que acabamos de ver, tiene un impacto sobre la propia galaxia. Como hemos visto, se pueden extender más allá de toda la galaxia, con lo cual tienen un impacto. Y sabemos que en algunos casos esa actividad que ocurre en el núcleo de la galaxia es capaz de detener la formación de estrellas en las galaxias, mientras que en otros casos reactiva, es capaz de activar la formación de estrellas en las galaxias, con lo cual tiene un impacto muy importante incluso en la evolución de las galaxias que los contienen, a pesar de que estamos hablando de unos objetos diminutos del tamaño del sistema solar.
Y obviamente todas estas investigaciones, yo creo que también ha quedado claro que dependen mucho, o todo esto que estamos aprendiendo va muy relacionado con los avances tecnológicos. Estamos pidiendo en astronomía, continuamente estamos pidiendo avances tecnológicos. Queremos imágenes de mejor calidad, llegar a objetos cada vez más lejanos, como es el caso de la galaxia que encontramos casi en las épocas más tempranas de la formación del universo, y sin lugar a duda, en los próximos años estos avances van a continuar y dentro del campo de los agujeros negros van a continuar. Así que les pido que estén pendientes de las noticias, porque seguro que sin tardar tendremos noticias muy interesantes acerca de estos gigantes cósmicos del universo. Y con eso termino. No está el tiempo, ¿no? No, bien. Bueno, pues como muchísimas gracias, Silvia. Vamos, no. Yo personalmente creo que no ha sido interesantísimo. Has colmado con mucho las expectativas. Y personalmente pienso que has demostrado la grandeza de la ciencia, lo rápido que va. En 60 años el paso de gigante. Y luego yo añadiría una reflexión. Y las magnitudes que has explicado son de tal calibre que a mí me cuesta muchísimo entenderlas y salgo con una sensación humana de insignificancia que creo que también es un mensaje que la ciencia, a mí personalmente, que soy de letras, me traslada. También es un mensaje que va en paralelo a todos estos avances tan necesarios y que has explicado también. Y sin más, yo creo que damos comienzo al turno de preguntas y coloquio. Por favor, levanten la mano y se les acercará un micrófono. Muchísimas gracias por tu conferencia. Has podido explicar de una forma muy clara y muy sencilla para que los que no somos de ciencia entendamos. Quería preguntarte si esas galaxias de 300 millones, o sea, del Big Bang, a los 300 millones están formadas unas galaxias, no es como muy, no se tiene que replantear si ha habido el Big Bang, ha sido más antiguo. Bueno, ahora mismo, ahora que estamos detectando estas primeras galaxias, o incluso estos primeros agujeros, estamos detectando también agujeros negros gigantes en épocas muy tempranas del universo. Entonces, ahora mismo lo que se está trabajando es en posibles teorías que expliquen cómo han podido formarse estas estructuras, y hay opciones de cómo han podido formarse estas estructuras en tan poco tiempo después del Big Bang. Entonces, yo creo que ahora mismo tenemos diferentes opciones, tanto para galaxias como para incluso agujeros negros gigantes, y en principio podemos explicarlo. Lo que pasa es que tenemos diferentes teorías. Eso sí, como sigamos encontrando, y no hay razón para que no sea así, algunos objetos todavía más alejados, pues eso le va a poner un poco más complicado la tarea a los modelos teóricos, pero en principio sí que somos capaces de explicar la formación de estas estructuras en épocas tan tempranas del universo. Y luego quería que si me podías aclarar, en el horizonte de sucesos sé que hay, si nos pudiésemos trasladar a ese espacio, que el tiempo no existe. ¿Es eso verdad? Yo creo que aquí ya entramos en lo que es la parte de teoría o ya... La verdad que no es el tema en el que trabajo yo. Sí que es cierto que es verdad que sí que hay especulaciones de que las cosas cambian una vez que entras dentro o atraviesas el horizonte de sucesos, pero como esto no ha pasado, o sea, nadie lo ha contado. Claro, a ver, ahí hay un poco de especulación, un poco de teoría, pero claro, además es que está muy lejos, empezando porque está muy lejos, o sea, para llegar, para digamos, viajar a ellos y entrar al horizonte de sucesos. Pero es que eso no se ha dado. Entonces, pero esa teoría existe. Bueno, hasta donde yo entiendo, lo que sucede es que las cosas parece que una vez...
no sé si ya antes, no sé si justo antes de entrar o una vez pasado el horizonte de sucesos, digamos, las cosas se comportan de manera diferente que fuera del agujero negro. Entonces, digamos, la percepción del tiempo es diferente dentro y fuera del agujero negro, pero esto son todo teorías. Gracias. Hola. Tenía una pregunta sobre que el agujero negro era antes una idea teórica y ha pasado a ser algo que se puede fotografiar, hacer una foto. Y quería saber si estas observaciones han permitido alimentar el modelo teórico del agujero negro, mejorar el modelo teórico o solo es ver que existe. Pues curiosamente, digamos que cuando se obtuvieron estas imágenes, realmente, digamos, las propiedades, o sea, a través de los modelos teóricos se pueden realizar simulaciones, se puede un poco inferir qué es lo que esperaríamos, y la verdad es que encajaban bastante bien con lo que se observa, con lo cual, en principio, aunque quizás había una esperanza de que hubiera que hacer algún cambio en esos modelos o se encontrara algo que hiciera que se tuviera que ver las cosas de una manera diferente, en realidad, hasta donde yo sé, encajan bastante bien. O sea, no ha habido necesidad de hacer ningún cambio importante de estos modelos porque se ha encontrado lo que se esperaba encontrar, que también es bastante interesante y también es bastante importante. O sea, que confirman las predicciones de estos modelos. Además, se ha visto que también es interesante lo que decía, que se han tomado imágenes de dos agujeros negros en los extremos de masa, desde, digamos, de los gigantes, digamos, más pequeños, que uno de ellos es el de la Vía Láctea, el Sagitario A estrella, a uno de los más grandes. Y lo que se ha encontrado es que tampoco hay diferencias significativas, digamos, cuando nos vamos a los dos extremos, digamos, de propiedades de los agujeros negros, sino que encajan bastante bien, incluso en los extremos de este tipo de objetos. Bueno, buenas tardes, felicitarte, estoy aquí. Felicitarte por la claridad de la exposición, que no es fácil. Y has contestado en parte a la otra interviniente, pero no quiero perder la oportunidad de tenerte aquí. Entiendo que la curvatura del espacio-tiempo está íntimamente relacionada con la masa. A mayor masa, más curvatura del espacio-tiempo. Si en agujeros supermasivos imaginemos o hagamos un modelo matemático donde incrementemos de forma ilimitada la masa, llega un momento en que esa curvatura colapsa o esa curvatura crece infinitamente sin llegar a colapsar si hay un modelo matemático que incrementa la masa del agujero negro. Pues la verdad que eso sí que no lo he mirado, porque sí que es cierto que hay límites teóricos en cuanto puede crecer, hasta qué masas pueden llegar estos agujeros negros gigantes. Y luego está el tema de cuánto han podido crecer desde que se formó el universo. Entonces, sé que hay límites teóricos en cuanto a cuánto pueden crecer estos agujeros negros, porque llegarías... El número no lo tengo en la cabeza, pero sí que es cierto que cuando llegamos a los números más grandes, al fin y al cabo, estamos hablando de toda esta luz que se está emitiendo de las regiones más próximas al agujero negro. Al final, de alguna manera, sería suficientemente intensa como para frenar, digamos, el crecimiento de los agujeros negros. Entonces, si no se pusiera ese límite y siguiera creciendo, no lo sé si al final, no lo sé, no lo he mirado. No. Gracias por la charla. Usted mencionó la posible existencia de agujeros negros primordiales que no se han demostrado aún. Y yo quería preguntar si cabía la posibilidad de que un agujero negro primordial se haya rodeado de material y estrellas y se haya convertido en el agujero negro central de una galaxia. Hay varias teorías
sobre la formación, es verdad que no lo he mencionado, pero la formación de estos agujeros negros gigantes en el centro de las galaxias todavía no tenemos diferentes teorías, pero no sabemos todavía es un misterio cómo se han formado estas estructuras. Y sí que es cierto que una opción sería, o una posible teoría, es a través del colapso de estrellas muy grandes, de masas mucho más grandes que la masa del Sol. Y luego sí que es cierto que están estos agujeros negros primordiales que sí que creo, pero no tendría que revisarlo, que sí que podrían formar estructuras más complejas en torno a ellos. Pero el problema es que que podrían crecer hasta llegar a las masas que entrarían, digamos, las masas que vemos de agujeros negros gigantes. Pero el problema es que no tenemos confirmada la existencia de estos agujeros negros primordiales. No se han podido detectar todavía. Entonces, de momento son hipotéticos. Pero sí que es cierto que en algunos modelos hay modelos cosmológicos que no los incluyen y modelos cosmológicos donde sí que incluyen estos agujeros negros primordiales, pero de momento son hipotéticos. Pero habría... Pero tendrían que encontrarse, o sea, para formarse estas estructuras, porque al final el agujero negro tiene una capacidad de acción o de tragar solamente de material que se encuentra muy, muy próximo al agujero negro. Entonces, al final, digamos, estas estructuras se forman, digamos, en las regiones del universo más joven, donde tenemos las mayores concentraciones de materia. Entonces, es un requerimiento para que al final se formen estas estructuras que pueden llegar a formar galaxias. O sea, que tendrían que localizarse en regiones donde tenemos grandes concentraciones de material. Si, por ejemplo, el agujero negro de Andrómeda, pongamos, el supermasivo que tiene, si fuera un agujero negro primordial, ¿tendríamos forma de saberlo? O sea, no es posible distinguir. ¿Cómo se sabe si... Cuando vemos un agujero negro, ¿cómo sabemos si es primordial o no? Claro, es que los agujeros negros que estamos viendo, los que estamos detectando ahora, como decía anteriormente, lo que estamos investigando, o tenemos diferentes teorías de cómo se formaron. Entonces hay varias teorías de cómo se han podido formar estos agujeros negros primordiales, que puede ser a través de estrellas muy masivas, del colapso directo de material, que forman unos agujeros más pequeños, pero que con el tiempo han ido creciendo. Entonces, en principio, observacionalmente, o sea, cuál ha sido el origen es lo que estamos ahora mismo investigando, pero ahora mismo el pasar de hipotéticos a la confirmación tendría que ser la detección de estos agujeros negros primordiales, pero no sería a través de la detección de los supermasivos en el núcleo de las galaxias, porque estos, pues es que no, tenemos diferentes teorías para que nos explican cómo se han podido formar. Vale. ¿Y qué es lo que se espera? O sea, ¿qué pinta tendrá un agujero primordial? O sea, ¿qué es la observación que esperamos? O sea, para decir, hemos detectado un agujero negro primordial. Yo creo que es una pregunta para el cosmólogo. Yo creo que es una pregunta que tendrían que responder los cosmólogos, porque yo sí que he visto que hay estos modelos, hay algún modelo ahora reciente donde introducen estos agujeros negros primordiales, pero la señal o qué tipo de señales nos confirmarían o necesitamos para confirmar su presencia, pues no lo sé. No sé si, que tenemos aquí un cosmólogo, no sé si, si él podría decir... Con respecto a agujeros negros, perdón por quitarte algo de protagonismo. No. Sí. Hay un teorema que es mi teorema favorito por razones obvias. Se llama el teorema de Lopelú, que viene a decir que los agujeros negros solamente tienen propiedades muy sencillas, que son la masa, la carga y la rotación. Teniendo en cuenta que solamente tienen esas tres cantidades que los identifican, es imposible, cuando se observa un agujero negro, saber si es primordial o no primordial, porque tiene exactamente, o sea, la única cosa que puede distinguir un agujero de otro es su masa, su carga y su rotación.
yo coloco un agujero negro primordial que tenga la masa de una estrella y va a ser exactamente igual que un agujero negro estelar, que tenga la misma masa, la misma carga, la misma rotación. Así que la única forma de distinguirlo es estadísticamente, si fuésemos capaces de observar la población de agujeros negros con un determinado rango de masas, decir, vale, esto concuerda con mi modelo cosmológico de cuántos se han tenido que formar con este tipo de masas o no. Pero individualmente no hay forma. Bueno, muchas gracias también por la charla, súper interesante. Una pregunta que me surge después de escuchar todo. Si todos los agujeros negros, o sea, si todas las galaxias tienen un agujero negro en el centro, o casi todas, ¿qué pasa cuando dos galaxias colapsan? ¿Se suman un agujero con el otro? ¿Hay una sinergia? ¿Desaparece uno y el otro más se mantiene? Pues la fusión de galaxias, que es bastante común en el universo, es cierto que pasa bastante a menudo, es otra de las formas de crecimiento de los agujeros negros. O sea, un agujero negro puede crecer por la acreción, por la acumulación, por tragar el material de la galaxia que se aproxima demasiado al agujero negro, o bien también por fusiones de galaxias. Y además es que tenemos observaciones de fusiones de galaxias que confirman que esto pasa. Hay equipos de investigación a lo largo en diferentes países, por ejemplo, que están, además enseñó una imagen, que están buscando galaxias que han sufrido este tipo de colisiones y se ve por la morfología que tienen, que están como deformadas, o sea que han sufrido los efectos de una colisión y han sido capaces de detectar la señal de AGNs, de agujeros negros activos muy próximos entre ellos. Entonces, al final, lo que se espera es que con el tiempo, pero estamos hablando de escalas de astronomía, estos agujeros negros lleguen a fusionarse y se cree un agujero negro de mayor masa. No sería la suma de las masas, porque parte se perdería en forma de ondas gravitacionales, una pequeña parte iría a la curva, a las ondulaciones del espacio-tiempo, pero el resto se convertiría en un agujero negro de mayor masa. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una curiosidad. Has explicado que en 2019 no hay un salto científico importantísimo, ¿no? Que es con la fotografía de la sombra del primer agujero negro, ¿no? Y me ha parecido oír que se hizo a través de un telescopio, uniendo todos los telescopios en el mundo, ¿no? Que tenía el tamaño de la Tierra. Entonces, a ver si la curiosidad es técnicamente eso cómo se consiguió. Es lo que se llama interferometría. Entonces, al final, lo que estamos, para poder tomar la imagen de estos agujeros negros, al final estamos hablando de algo muy pequeño, algo muy diminuto. Entonces necesitamos una calidad de imágenes muy grande para poder distinguir lo que es la sombra del agujero negro y luego la región brillante que está en torno a él. Entonces, en principio, la calidad de estas imágenes que nosotros somos capaces de tomar depende de la longitud de onda, de la propiedad de la radiación que nosotros queremos recoger, pero también del tamaño del telescopio. Con lo cual, para llegar a la calidad de imagen que necesitamos para resolver una estructura como es, o para tomar esas imágenes con esa nitidez, necesitamos un telescopio gigante. Y gigante, pues estamos hablando de un telescopio del tamaño de la Tierra. Obviamente eso no lo podemos fabricar, pero tenemos técnicas que de alguna manera son equivalentes a tener telescopios de tamaños mucho mayores. Y en el caso del Event Horizon Telescope, es que no era en inglés, de este proyecto, lo que se hizo fue utilizar una red de antenas de radio que estaban distribuidas por el planeta. Se usó una en la Antártida y la otra, no sé, estaba en Hawái. Muy separadas, dos antenas muy separadas, más luego otras antenas que, digamos, rellenan ese espacio entre los extremos, y lo que se hace es combinar la información que recogen todas las antenas. Entonces, con una serie de cálculos, lo que se consigue es el efecto, la combinación de toda esa información, lo que digo es el equivalente a tener
un instrumento, una antena de radio en este caso, porque estas imágenes son en radio, del tamaño de nuestro planeta. ¿Y por qué tenemos que llegar a ese extremo? Pues lo que digo, son estructuras muy chiquitinas. Para que nos hagamos una idea, el agujero negro del centro de nuestra galaxia, estamos dentro de nuestra galaxia, ni siquiera nos hemos ido a otra. Sagitario a estrella, esa imagen, pues esa estructura que vemos ahí, tiene el tamaño equivalente a poner un donut en la Luna, intentar sacar una imagen de un donut en la Luna. O sea, son objetos muy diminutos. Entonces necesitamos este tipo de configuraciones o necesitamos hacer este tipo de cosas. O sea, no los hacemos porque nos apetece, sino porque lo necesitamos. Y es más, algo que podría ser fascinante es que podríamos incluso crear, digamos, telescopios en radio que fueran incluso más grandes. Si en vez de usar solo antenas en la superficie de la Tierra, pues mandáramos una en órbita en torno a la Tierra. Separando las distancias entre esas antenas, aumentamos, digamos, el tamaño de esta antena que estamos construyendo y eso nos mejoraría la calidad de las imágenes que estamos obteniendo. Pero funcionan de esta manera. Muy bien. Pues no lo sé. Yo creo que de momento no, vamos, no, yo no he oído nada, no lo sé, pero sería algo interesante. Sí, no lo sé, Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y por supuesto muchas gracias de nuevo a Silvia Mateos y a Rosa Domínguez de Alisa. Gracias.